Al ver Juan a Jesús que venía, hacia él exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Evangelio según San Juan, capítulo primero, versos 29 al 34. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá. Todo este camino le ayudará. Jesucristo cumple perfectamente su misión. Él es el Hijo de Dios y Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 19 de enero, año 2020. A mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar. Juan el Bautista presenta a Jesús de Nazaret como el Cordero y como el Hijo de Dios. Nos permite conocer la identidad y la carta de presentación del Salvador del mundo. Es Juan el Bautista el que presenta a quien viene y a quien va a salvar la humanidad, aquel que asume nuestra realidad y la convierte por la fuerza del Espíritu en medio de salvación y superación. Aprendemos a mirar de frente el misterio de Dios, pensar en alguien que está por encima de nosotros y en medio de nosotros, alguien que puede recibir y dar a la vez. Ese es el Cordero y es el Hijo de Dios. Como Cordero nos recuerda la narración bíblica de la primera Pascua, la sangre del Cordero Pascual. En ese momento la que constituía la gran señal de la liberación de Israel, de acuerdo a las narraciones del capítulo 12 en el libro del Éxodo. Para los primeros cristianos, Jesús es el nuevo Cordero que libera al pueblo, que quita el pecado del mundo. Ya no celebramos la Pascua con levadura vieja, sino con el ácimo de pureza y de verdad. Cristo es el nuevo Cordero, sin defecto y sin mancha, va a decir San Pedro, y queda escrito en su primera carta, en ese capítulo primero, verso 18. Como Hijo de Dios, asume la obra del Padre Celestial. Es el título que recoge perfectamente la identidad de Jesucristo. Él mismo lo explica: si yo no cumplo las obras de mi Padre, que me crean, pero si las cumplo, aunque no me crean por mí, crean por las obras que hago y sepan que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Si se trataba de saber si Jesús es el Hijo de Dios, él mismo lo confirma y queda consignado en ese capítulo 10 del Evangelio según San Juan, verso 37. El misterio de nuestro vivir se descubre y se afirma en el misterio de Dios. Sabemos que Él es justo, que es misericordioso, perdona, entiende, espera, es dinámico, se revela de múltiples maneras, se comunica con nosotros a través de eventos personales o de terceros. Se quedó para nosotros en la mesa del altar, dice la Santa Biblia. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, y quien logra conocer y aceptar el misterio de Dios logra la maravillosa experiencia de su vida. El Papa emérito Benedicto XVI afirma, de acuerdo a la Sagrada Escritura, que Jesucristo celebró su propia Pascua. Él mismo era el Cordero y él mismo es el verdadero templo, el templo vivo en el que habita Dios y en el que nosotros podemos encontrarnos con Dios y adorarlo. Nunca dejemos de confiar en aquel que es el Cordero y salva la vida
de cada uno de nosotros. Que los niños no dejen sonreír, que los hombres hagan